Bien, vamos a la palabra, Proverbios. Y no vamos a tener un versículo en especial porque vamos a leer varios, pero vamos a estar ahí en Proverbios. Yo sé que estamos terminando de leer los Salmos, ¿sí? Nos faltan unos cuantos salmos y falta uno de los más largos, más importantes, el 119, que ya viene pronto. Dice, ¿cuándo llegará el 119? ¿No? Dice, y ese día me voy a tener que leer todo el salmo. Y sí, hay un día solo destinado a leer ese salmo, así que ese día va a ser el día del Salmo 119. No tropiecen en la palabra. ¿Sí? ¿Viste como dice Pablo? Que algunos tropiezan en la palabra porque desobedecen. No tropiecen en la palabra. Lean el Salmo 119, que está muy bueno, y después vamos a continuar hasta terminar. Pero como no nos dan los tiempos, yo por eso empecé el domingo a predicar de Proverbios. Ustedes después van a empezar a leer Proverbios. Y en la semana que viene, creo que está... Sí, en la semana que viene van a leer Proverbios. Y después van a leer junto Eclesiastés y Cantares. Así que nosotros, bueno, este domingo está Proverbios, el que viene Eclesiastés y después Cantares. ¿Está bien? ¿Se entendió? Gracias. No sé si ustedes se fijaron que cada libro tiene como un propósito, ¿no? Por ejemplo, el libro de los Salmos. ¿Para qué serviría más el libro de los Salmos? Para empezar lo que Muy bien. Y de alguna manera identificarse con eso. ¿Pero qué son los salmos? Canciones. Y entonces, ¿en qué se aplicarían más los salmos? Claro, como en la adoración, la vida de devoción a Dios, ¿no? Porque eso era David, esto era el resultado de su vida de devoción a Dios, de cómo él se expresaba con Dios, oraba, cantaba, ¿sí? Escribía. Pero, por ejemplo, el libro de Proverbios es para la vida diaria. Es para la vida, entre comillas, la vida ordinaria. ¿Por qué? Porque da sugerencias prácticas para la vida, para todas las cosas, ¿vieron? Ahora cuando empiecen a leer, léanlo con esta idea, que son aplicaciones prácticas una tras de la otra. ¿Y para qué aplicaciones prácticas? Para una vida que agrade a Dios, una vida eficaz, eficiente, y podríamos decirle exitosa. Los proverbios son para eso. Es una colección justamente, proverbios significa dichos, ¿sí? Son dichos que tienen que ver con lo cotidiano, con el hogar, también con las relaciones, pero también tiene que ver con Dios, con la vida espiritual. Porque nosotros al poner en práctica estos dichos, estos consejos, estos principios, vamos a tener una mejor vida espiritual, una mejor vida de relación con Dios, que son extraídos justamente de la experiencia y la sabiduría que Dios le dio a Salomón. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es una frase corta, un dicho, sabia, fácil de aplicar, de aprender y de aplicarse, y que llama a la persona que lo lee a actuar en base a eso. No argumenta, Proverbios, por ejemplo, el libro de Proverbios no argumenta sobre, sobre criterios espirituales, ni sobre conceptos morales. Se supone que ya los tenemos. Por eso el libro de Proverbios se enfoca en una vida que de alguna manera agrade a Dios. Finalmente se termina enfocando en Dios y nos hace vivir en esa relación de paz y armonía con el Señor. Entre todas las cosas que estoy mencionando, Proverbios nos da consejos prácticos para desarrollar justamente mejores y productivas relaciones interpersonales entre amigos, familiares, hasta compañeros de trabajo. ¿Vos querés saber cómo vivir en relación a los demás? Aún con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos. Proverbios da consejos continuamente de cómo vivir una vida de buenas relaciones.
En cada relación debemos mostrar amor, dedicación y una moral alta, no de otra manera. Por eso, para relacionarnos con la gente necesitamos lo de Dios. Y Dios nos enseña a través de la palabra y a través, especialmente del libro de Proverbios que vamos a estar hablando ahora, cómo tenemos que vivir, con una firmeza, una seguridad. Tenemos que vivir también teniendo tacto con los demás y disciplina con nosotros mismos para no lastimar, herir, dividir, separar. Es necesario que nosotros entendamos que el libro de Proverbios, si bien son escritos y dichos de Salomón, son la sabiduría que Dios le dio a Salomón y la sabiduría que Dios quiere que nosotros aprendamos para aplicarla a la vida. La Biblia, ya lo sabemos, es el manual de Dios, el manual del fabricante. La Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. No tomemos los libros poéticos como poesía nada más. Ni tomemos los dichos de Proverbios como algo, qué lindo para hacer un cuadro. Podemos hacer 1000 cuadros con los dichos de Proverbios que están muy buenos. Es más, estamos haciendo que la palabra corra y que se difunda. Si quieren publicar algo bueno en Facebook, agarren los Proverbios porque son espectaculares. Aún la gente que no es creyente, la gente que conversa, al leer Proverbios, ¿viste? Se queda impactada. Pero es la sabiduría de Dios. Y es lo que Dios expresa a través de Salomón para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Es como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Amén? Podríamos resumirlo así. Proverbios es como Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, si no tratamos, y esto también lo tenemos que tener claro, si no tratamos a los demás de acuerdo con la sabiduría de Dios y usamos la sabiduría humana que hablábamos el domingo, la sabiduría emocional, en lugar de usar la sabiduría espiritual, nuestras relaciones seguramente van a sufrir. Las relaciones con los demás van a sufrir justamente por no poner en práctica esta sabiduría espiritual, como hablábamos el domingo. Esto es una continuación del mensaje del domingo. Queremos saber qué es la sabiduría espiritual, cómo se aplica la sabiduría espiritual de Dios. Proverbios. Hay en cuanto a esto que estamos diciendo de las relaciones, de aplicar esta sabiduría de Dios, yo quiero enfocarme solamente en una de estas cosas que de alguna manera contribuyen a tener buenas relaciones o malas relaciones. Una de las cosas que más afectan nuestras relaciones, para bien o para mal, son las palabras, lo que decimos, ¿o no? Pensar en un conflicto que hayas tenido con alguien, ¿por qué fue? Seguramente, sí, está bien, hay cosas que hacemos que afectan a los demás, pero no digo la mayoría, bueno, pero en un alto porcentaje, la mayoría de los problemas que tenemos no es tanto por lo que hacemos, si bien también causa problemas, sino por lo que decimos o cómo lo decimos. ¿Cuánto han tenido, por ejemplo, problemas por comunicar algo por Facebook y se malentendió? ¿Cuánto han tenido problemas con eso? A ver, ¿viste? Entonces esto es real lo que estamos diciendo. Lo que decimos quizás afecte más a las personas que cualquier otra acción que llevemos a cabo. Por lo tanto, no nos debe sorprender que Proverbios le dé un espacio muy grande al tema de los dichos, de las palabras y de la forma en que usamos este medio de comunicación maravilloso que nos dio Dios, que es el hablar. Ahí en Proverbios yo quiero destacar 4 patrones o 4 conductas muy comunes en nuestra forma de hablar. Los primeros 2 patrones deben de imitarse, mientras que los otros 2
deben evitarse. ¿Está bien? Vamos a hablar de 4 patrones, o 4 actitudes, o 4 formas de comunicarnos a través del hablar. Es increíble, yo encontré tantos versículos, dejé los que menos podía para poder comunicarles en el tiempo que tenemos esto que enseña la palabra. Pero necesito mucha ayuda. Amén. Así que tengan abiertas sus Biblias ahí en Proverbios. Y les voy a pedir que de alguna manera todos participemos para que se haga más ameno, porque son muchos versículos para leer. Pero vamos a dejar que la palabra nos hable y la sabiduría de Dios fluya a través de proverbios a nuestra vida. Y hermanos, si nosotros aplicamos estos proverbios a nuestra vida va a cambiar, va a ser transformada de verdad. Hay muchos pasajes que quizás conozcamos. Yo le voy a hablar sobre 4 lenguas. No vamos a hablar en lenguas, sino que vamos a hablar de 4 lenguas que aparecen en Proverbios, que tienen 4 características muy diferentes. Primero, la lengua controlada. Los que siguen este patrón de la lengua controlada, al hablar, piensan antes de hacerlo. Saben cuándo es mejor hablar y cuándo es mejor callar. Santiago dice, ¿no?, que el que controla su lengua, que la lengua es como un timón que controla un barco gigante, ¿no?, que sabe para dónde va. Y Santiago dice que el que sabe controlar su lengua sabe controlar todo su cuerpo. Vamos a leer algunos proverbios. Yo le voy a pedir a 4 de ustedes que busquen. Primero, Proverbios 11:12. ¿Quién puede? César. Proverbios 13:3. Romy. Proverbios 15:1. Dani. Proverbios 15:28. Allá ese. Y Proverbios 17:28. ¿Quién levanta la mano por acá? Que yo vi una mano. Ahí, Rox. Miren, vamos a leerlo, pero yo les pido que hagamos lo siguiente, que cada versículo que leamos o cada pasaje que leamos, prestemos atención cuál sería el principio a extraer de ese pasaje, hablando por supuesto de la lengua, pensemos en esto, de la lengua controlada. ¿Qué principio se aplicaría a esto de la lengua controlada? ¿Se entiende? ¿Sí? Así lo hacemos todos juntos y más ameno. Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Y el 13? El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Muy bien. Pensando en la lengua controlada, no lo negativo que dice, porque viste, Proverbio siempre hace este contraste de lo negativo a lo positivo a lo negativo. Pero pensando en lo positivo, en una lengua controlada, una lengua que yo tengo el control, ¿qué principios extraemos de este versículo para aplicarlo en nuestra vida? Prudencia. Muy bien, prudencia. ¿Qué más? Discreción. Muy bien. Está bien, creo que cuando dice prudente es el que calla, ¿no? Y el otro dice, más el espíritu fiel lo guarda todo, o sea, como discreción. No es que anda ventilando por todos lados lo que el otro le confesó. Vamos a Proverbios 13:3. ¿Qué dice? El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. No sé si otro tiene otra versión, pero el que guarda su boca por ahí lo puede decir de otra manera, ¿no? ¿Cómo dice? Refrena su lengua, protege su vida. ¿Cómo? El que refrena su lengua protege Muy bien. ¿Y ahí cómo dice Abby? su vida. El labio provoca su ruina. Sí. Acá dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida, el abrir la boca puede arruinarlo todo. Está bueno. Pero vieron, tendemos a quedarnos con lo que dice al final, ¿no? Que lo arruina todo. Pero ¿cuál sería el principio para una lengua controlada? Cerrar la boca, ¿viste? No hables tanto. Vamos a... Bueno, está bien, ¿no? ¿Sí? Sí. No, que sería interesante tener en cuenta que también es oportunidad, ¿no? Porque tampoco casa solamente
aparentemente es saludable. A veces callar y permitir que las cosas pasen es mentir también. Hay que ver la oportunidad, ¿no? Pero a ellos necesitamos servir al Señor. Perfecto. Muy bien. Proverbios 15 del 1 al 2 y el 4 lean. 1, 2 y 4. ¿Quién lo tiene? A ver. La respuesta consiste en día el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Las palabras suaves son un árbol de vida, la lengua rabiosa destruye el espíritu. Muy bien. ¿Esa qué traducción es? La viviente. Ah, la viviente. Muy buena. Acá yo tengo en la que dice la Reina Valera, la blanda respuesta quita la ira, ese es más conocido, ¿no? Esa forma. Más la palabra áspera hace subir el furor. Que es verdad, ¿no? Acá dice echa leña al fuego, ¿no? Pero bueno, ¿qué principio extraemos de este, no? Ya dijimos lo que decía anteriormente. Hablamos de prudencia, de discreción, hablamos de cerrar la boca, hablamos ahora de qué en este versículo. De hablar bien. Muy bien. ¿Cómo? No discutir, ¿eh? No hablar pavadas, bueno. Sí. Sí, está bien, al final dice eso, ¿no? O, bueno, en el versículo siguiente, pero en el 1 dice, la blanda respuesta quita la ira. O sea, no reaccionar con palabras ante lo que nos están diciendo. Eso es difícil, ¿o no? Cuando están diciendo algo feo, ¿viste? Están diciendo algo que no te gusta. O sea, no, pero pará, ¿qué te pasa? ¿Viste? Empezamos. No, la blanda respuesta quita la ira. Sí, Fran. Ese versículo también es un poco lo que decía Guillermo recién. No dice no responder, dice la forma de responder. Claro. Eso. Exactamente. Muy bien. Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿No? Seguimos el mismo espíritu, ¿no? Estamos hablando de relaciones donde se producen fricciones, quizás hasta molestias, perturbaciones, pero acá dice, el corazón del justo piensa para responder. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas, como que entra a vomitar todo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el principio para aplicar acá? En la lengua controlada estamos hablando. Controlar la lengua. Muy bien. Pensar antes de hablar, ¿sí? Proverbios 17:28. Miren lo que dice. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Muy bien. Podríamos decir que es aplicable a lo que decíamos hoy. ¿Viste? Contra menos hablas, menos problemas vas a tener. Y el que cierra sus labios es entendido. No significa que uno, como decíamos, se tiene que callar todo para pasar por sabio. No es la cuestión acá, o no está diciendo que te tenés que hacer el sabio, o que tenés que pasar por sabio, sino que tenés que ser entendido. ¿Entendido de qué? ¿En qué momento hablar y qué momento no hablar? ¿Sí? Y no reaccionar. Lo que está proponiendo acá y lo que estamos diciendo con la lengua controlada es no reaccionar. Nosotros tener el control, porque se acuerdan de qué estamos hablando en este tiempo. ¿Qué controla tu vida? Y Santiago lo dice bien claro. Si vos le das rienda suelta a la lengua va a controlar tu vida. Y dice, el que controla su lengua, controla todo su cuerpo. O sea, el tener el control sobre la lengua, sobre lo que hablas y lo que no hablas, y lo que decís y cómo lo expresás, y como decíamos recién, la forma en que decimos las cosas, estamos teniendo el control. Que Dios nos da, Dios nos está dando esta sabiduría y este entendimiento para aplicarlo en nuestra vida. Pero tenemos que fundamentarnos en esta sabiduría que viene de parte de Dios. Hermano, estos versículos no son opiniones nuestras. Amén. No es lo que opina Salomón. Es lo que Dios puso en el corazón de Salomón para que quede escrito
para toda la humanidad de manera que nosotros lo podamos aplicar. Aún aquellos que no creen en Dios y aplican estos principios, les funciona. Amén. Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre hace lo que Dios la manda a hacer. Entonces, la primera lengua es la lengua controlada. Yo he tenido muchos problemas por no controlar la lengua. Bienvenidos, hermanos que llegaron. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas? Seguramente todos. Todos hemos tenido quizás problemas por no controlar la lengua, por decir lo que pensamos, por decir lo que es justo, por decir lo que nos parece, por decir y decir, pero no siempre es así, ¿no? Como decíamos, como bien decía Guillermo, decía Fran, hay que pedirle sabiduría a Dios para saber en el momento que tenemos que hablar. Pero acá hay principios hermosos que nosotros podemos aplicar. Hay principios hermosos para poder controlar nuestra lengua. Ser prudentes, ser discretos. Muchas veces cerrar la boca, porque si abrir la boca va a tener problemas. Hablar de una manera amable, porque dice la blanda respuesta quita la ira. ¿Por qué tenés que contestar así tan áspero, decir las cosas tan, viste? Porque encendés el furor cuando hablas así, de esa manera tan violenta. Pensar para responder y ser entendido, ¿sí? En lo que está pasando, y de repente tomarse unos minutos antes de responder y callarse para entender la situación, porque a veces respondemos sin entender. ¿Le ha pasado? Sí, a mí me ha pasado. No entendemos, no sabemos lo que están diciendo y igual respondemos o decimos algo y quedamos no solo mal parados, sino que creamos una mala situación. ¿Está bien, hermanos? Entiendo que su silencio es un sí grande, ¿no? Esto les confidencio, no soy discreto en esto. Pero todas las personas que han venido a predicar o que han conocido nuestra iglesia dicen, che, la iglesia no responden, dice. No, yo ya estoy... ¿Viste? Sí, somos... Y bueno, es una... Tienen control sobre la lengua, ¿viste? Tienen una lengua controlada. ¿Qué pasa? Es un tema con mucha tela para cortar. Entonces hay tanto para decirte por eso. Claro. Tenés razón, Guillermo. Yo por eso lo tiro así rápido como para que no reaccionen. Pero bueno, estamos hablando, por eso yo fui específico, ¿no? Dije, estamos hablando de la lengua controlada, pensando en eso, en el control de la lengua, ¿no? Porque hay tantas razones y es verdad, y hay tantas situaciones que uno dice, no, pero pará, porque es así, asá. Pero tomemos estos principios para aplicarlos a nuestra vida, para tener control sobre nuestra lengua. Lo segundo es una lengua bondadosa. Los que siguen este patrón de lengua o esta característica, no solo que hablan la verdad, sino que lo hacen con una intención de bendecir al otro, de ayudarlo, de mejorar la situación del otro, de alentarlo, de animarlo. Por eso es una lengua bondadosa, porque está dando algo bueno al otro. Amén. Por ejemplo, vamos a buscar 4 pasajes. Acá necesito 4 voluntarios que me ayuden. Proverbios 10:32. ¿Quién? Vamos. Rodri. Proverbios 10:25. Facu. Proverbios 15:23. Dani. Y Proverbios 16:24. ¿Quién? César. Ahora, lo mismo que hicimos anteriormente, pero pensando en esto, una lengua bondadosa que contribuye, que ayuda, que alenta. ¿Qué principios podemos extraer de estos versículos que vamos a leer? Proverbios 10:32, ¿qué dice? Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Esto es sabiduría de Dios, palabra de Dios, que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. ¿Qué principio extraemos de este versículo? No, dice los del justo, pero no.
Estamos hablando de la boca para afuera, de hablar. No de cómo es la persona, ¿no? Sino de lo que hablan, ¿no? ¿Cómo? Muy bien. ¿Saben hablar qué? Acá me gusta la versión Reina Valera, que dice algo muy importante. Porque acá pareciera como que lo centramos en el locutor, pero el foco o la meta, ¿cuál es? Exactamente, agradar al otro. Y acá entramos en un conflicto, que decimos, yo no digo las cosas para agradar a los demás. Bueno, acá la sabiduría de Dios, el principio de Dios dice que vos tenés que hablar para agradar, y como lo dice ya en varios lugares en la palabra, para agradar a los oyentes. Pablo lo repite esto, y lo dice, y lo enseña. Que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal para agradar a los oyentes, dice, ¿no? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí. No es solamente los proverbios, sino que es un principio espiritual. Uno habla también para agradar a los demás. Y vos decís, no, pero eso no va conmigo. Bueno. ¿Dónde era que decía de los necios? No. Sí, Rubén. Hablar para agradar a los demás, no es que uno habla para darle la razón al otro cuando está diciendo una incoherencia o cuando está diciendo algo que está mal. No. Lo dice en base de hablar de una manera... Claro, de hablar lo que construye, lo que edifica, lo que bendice, ¿no? Sí, ese. No iba a decir ese, que es lo que edifica al otro, hablar solamente de lo que edifica. Si no edifica, vienen a hablar con el otro y conviene no hablar. Claro, porque fíjate que dice que los malos hablan cosas perversas o perversidades. O sea, vos fíjate que hay gente que no le importa nada, ¿viste? Y dice lo que piensa y hablan cosas obscenas y dicen malas palabras y hacen chistes en doble sentido y sin importarle lo demás, él dice lo que tiene que decir. Y por ahí a alguno le molesta, dice, bueno, que le moleste, yo digo lo que pienso, ¿viste? Sí, Guillermo. No, que sería lindo, digamos, a veces recordar que tenemos un lenguaje tan amplio, tan rico, digamos, en castellano, es algo hermoso, ¿no? Y dentro de las líneas de debate, de hostilidad, de discusión, también cabe la palabra encuentro. Aunque parezca un antónimo, es una sinónimo que tiene también su terminología. Y resulta ser que ese encuentro sirve a veces para que dos personas con pensamientos distintos se encuentren y lleguen a la mitad, al entendimiento. Claro, exactamente. Por más que haya animosidades, ¿no? Muy bien. Exactamente. Lo que contribuye, lo que edifica, lo que bendice. Por eso es la lengua bondadosa, ¿sí? Es la lengua que da. Cuando vos decís cosas así, la gente ¿qué te dice? Cuando vos le das a la gente algo así, una palabra, aliento, ánimo, ¿qué te dice la gente? Gracias. ¿Por qué te dice gracias? Porque le estás dando. Algo le estás dando, ¿no? Por eso es bondadosa. Proverbios 15:25. 15:25 o 12. No, yo dije 12:25, no sé por qué me confunden. La envidia abata el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Muy bien. Dice, bueno, en la Reina Valera dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, o sea, lo tira por el piso, está ahí tirado, más la buena palabra lo alegra. Hay algunos que tienen el ministerio del abatimiento, ¿viste? O sea, van a visitar a alguien que está medio mal para dejarlo totalmente mal. Estaba por levantarse, pero yo lo tiré completamente. En cambio esto, hablando de la lengua bondadosa, ¿qué principio extraeríamos de este proverbio, de este dicho, de esta palabra? A ver, ¿qué? Pienso, yo sé que si pongo un premio me contestan enseguida, pero no lo voy a hacer. Acá esta versión dice... Sí. ¿Cómo dice? Acá esta versión
Eso. Muy bien. Entonces, acá habla del ánimo, de la alegría, ¿sí? De infundir aliento a la persona con la que le decís. No mentirle, ¿está bien? Como decía Romina hoy, no, tampoco avalar cualquier situación o pavada. Pero estamos viendo una persona abatida, que está triste, que está deprimida. Entonces nosotros tenemos que ir con la sabiduría de Dios a hablar con esa persona. Amén. Proverbios 15:23. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Ahí la Reina Valera dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Qué otro principio extraemos de este proverbio? Eso, gracias, Sandra. No era tan complicado, ¿eh? Hablar en el momento justo, ¿sí? ¿Y cuándo es el momento justo? Justamente la sabiduría de Dios viene para eso, para discernir cuándo es el tiempo de hablar y cuándo es el tiempo de callar. ¿Viste? Eclesiastés dice, tiempo de hablar, tiempo de callar. ¿Cómo? No, ustedes no tienen... Tienen que ajustar los relojes espirituales porque no saben cuándo es el tiempo de contestar. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Wow. ¿Y de acá qué principios traemos para, hablando, pensando en esto, la lengua bondadosa? ¿Qué da acá la palabra? Sanidad. Muy bien. Sí, es medicina. Viste que la palabra dice de sí misma que Dios envió la palabra y lo sanó. La palabra de Dios trae sanidad y cuando nosotros la reproducimos y se la decimos a una persona que está mal, que está abatida, que está enferma, que tiene hasta como leía ahí en el Salmo 108 que decía que los pecados es como cáncer a los huesos, ¿no? Entonces cuando vos traes una palabra de restauración, de perdón, de reconciliación a la persona que está enferma aún por el pecado, trae sanidad. Fíjense que Santiago dice que tenemos que orar los unos por los otros y confesar nuestras ofensas. La oración del justo puede mucho. Y si hubiera cometido, la oración eficaz del justo puede mucho, si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Y no solo que se va a sanar, sino que va a ser perdonado. Es sanidad. Tenemos en nuestra boca eso de parte de Dios, con lo que decimos. Qué importante que es nuestra lengua. Estas dos cosas son para imitar, ¿sí? La lengua controlada y la lengua generosa. Si vamos a abrir la boca, que sea para bendecir, para edificar, para sanar. ¿Sí, Nica? Es bueno también usar el teléfono para hablar a las personas. A veces uno ve en el Facebook, me siento re mal y le pongo me gusta. Y yo... sí, contradictorio, ¿no? A mí me gusta hablar el teléfono. Yo hablo mucho por teléfono y hablo y digo, oro por vos. Pero a mí me gusta eso, si mi hija está lejos, y me gusta escuchar la voz de ella, a ver cómo está. Entonces es bueno a veces también hablar. Es verdad, sí. Hablar por teléfono, usar el celular hablando, no mensajeando. Claro, lo que pasa es que los mensajes, por un lado es una bendición porque estamos conectados, pero por otro lado nos roba también ese derecho, ¿no? de escucharnos, hasta de vernos, ¿no? Porque a veces simplificamos las cosas por un mensaje de Facebook o de WhatsApp o lo que sea, y ahora por algo WhatsApp incorporó esto de poder llamarse por teléfono. Es una porquería todavía, pero hay que usarlo, hay que usarlo. Bien, esta sería la parte donde nosotros decimos, esto yo lo quiero aplicar a mi vida, ¿sí? Tener una lengua controlada y tener una lengua generosa, que se interesa por los demás. Es movida por un corazón justamente amoroso, como el del Señor, que los discípulos le llegaron a decir, Señor, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Y las palabras del Señor son vida y son paz. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, no solamente en lo que decimos, sino que en lo que expresamos, como decía Nica, sea por teléfono, por Facebook, por Twitter, por WhatsApp. Todo lo que expresamos, mi hermano, tiene que edificar, tiene que bendecir, tiene que contribuir. No seamos necios y expresemos solamente nuestros sentimientos para descargarnos, ¿viste? Yo veo personas que insultan por Facebook, ¿viste? Que ponen, ¿viste? ¿Cómo están? ¿Viste? Y para cómo Facebook te pregunta, ¿viste? Te pregunto. Y a veces a muchas personas el único que le pregunta cómo está es Facebook. ¿Es verdad o no? ¿Qué estás pensando? Nadie te pregunta eso. ¿Cómo estás? ¿Qué estás pensando? ¿Qué sentís? Facebook se encarga. Entonces la gente se expresa por ahí. Tomemos ese lugar. Con las personas que no conocen al Señor, o con las personas que están mal, o personas que no están congregando, que están apartando, no desechemos, integremos, incorporemos, construyamos redes de conexión, conectémonos, usemos la palabra. Guillermo lo decía, tenemos un lenguaje tan rico, tenemos palabras tan buenas para decir. Ejercitémonos en eso. No digamos palabras descalificantes, menospreciadoras, palabras insultantes. A veces no insultamos, pero insultamos, ¿viste? Edifiquemos. Vamos a bendecir. Para eso nos puso el Señor. Sí, Guillermo. Estar atento a las contiendas, porque permanentemente se generan contiendas con palabras, frases, ¿no? Y tener siempre presente que tenemos que estar de acuerdo y que no vamos a estar de acuerdo. Claro. Cualquier diálogo o contienda, saber de movida que ponernos de acuerdo que no vamos a estar de acuerdo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, no siempre vamos a estar... Claro, exactamente. Y hasta podemos trabajar juntos y llegar a un fin en común. Bien. Vamos con las dos lenguas que tenemos que evitar. ¿Sí? Esto no es cuestión de hablar en lenguas, sino hay lenguas que tenemos que evitar. La lengua perversa. Los que siguen este patrón al hablar, esto seguramente no tiene nada que ver con ninguno de ustedes. Esto estamos hablando de gente de afuera del mundo, mundana, pecadora. Pero los que siguen este patrón al hablar están llenos de motivos, o la motivación no es el amor, no es el bendecir al otro, sino todo lo contrario. Son motivos perversos. ¿Por qué? Porque les encanta chusmear, calumniar, y hay un deseo profundo de torcer la verdad, ¿viste? De usar la verdad, pero torcida. Y vamos a leer 3 pasajes. Proverbios 6, 12 al 14. ¿Quién lo puede leer? Proverbios 6, del 12 al 14. Maru. Proverbios 18:8, Rox. Te vi que levantaste la mano. Proverbios 26:20. ¿Quién? Vamos. Romy. Leamos, por favor, Proverbios 6, del 12 al 14. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Bueno, y lee el 15 si querés, que está interesante. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Eso es duro, ¿no? Sácalo, no lo leamos. Pero no, bueno, lo mismo, ¿no? Hablando de evitar esta clase de lengua, ¿qué, si tendríamos que decir un principio que tendríamos que evitar en esto, qué sería? Muy bien. La perversidad. Y dice de qué manera se manifiesta. Fíjense que acá ya se va a expresiones, no solamente las palabras, y porque justamente muchas veces hablamos con expresiones, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo acá? No se preocupen que no voy a hacer otras, las perversas no las voy a hacer. ¿Qué le estoy diciendo acá?
No, victoria, estoy diciendo eso. Sin el frente, ¿eh? Sin el frente. Nosotros desde partidistas políticos. Pero con las expresiones, bueno, y ustedes si se le cruzan a alguien mal con el auto o en la calle, ¿qué le van a hacer? Otra expresión, no la hagan, por favor. Algunos lo usan para señalar. Claro, le hacen así, ¿no? Eso. Casi me chocaste, campeón. Bien. Acá el que dice el guiñar con los ojos no es el simple hecho de guiñar el ojo, sino con la intención que guiñas el ojo. Lo que no alcancé a buscar bien era esto de los pies. ¿Viste que habla de los pies también? Acá dice que habla con los pies. No sé cómo dice la versión, ahí Maru lo leyó de una manera diferente, no sé si hay otra versión que aclare más. La verdad yo estuve buscando y en ningún comentario nadie dice nada de cómo hablar con los pies. Yo estaba interesado. ¿Cómo? Acá podemos divagar como quieran porque no. Los pies para prestar atención con las manos. Cuando... ¿Me estás diciendo perverso? Pero acá dice, habla... Subieron la tele hoy y la periodista que pateaba. Esa más que hablar con los pies estaba violentando con los pies. Bueno, pero de alguna manera lo que tenemos que evitar al hablar, al comunicarnos, es la perversidad. David, cuando confesaba, decía en el Salmo 51, hablaba y decía: ten piedad de mí, oh Dios, mis rebeliones, mis perversidades. Yo creo que, hermanos, la carne está contaminada con la perversión, la corrupción. Está en nuestra carne instalado. O sea, si nosotros decimos, no, yo no tengo nada de perversidad, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque la perversidad se manifiesta en un simple mal pensamiento de algo de alguien. ¿Está bien? Un mal deseo de algo. Eso es perversidad. No pensemos solamente en lo sexual, porque si que perverso que, porque está haciendo algo sexualmente impropio. Pero pensemos también en que todo lo que es perverso es malo. Amén. Ahí, Nica, vos me levantaste la mano. No, de los pies a veces hay hombres autoritarios que entran golpeando los pies como para demostrar que llegaron y son autoridad. Yo me acuerdo cuando era chico de que cuando decían algo y con mis compañeros lo reconocimos como, o lo tomaba como doble sentido, era como un golpecito al otro para que se dé cuenta. Ah, claro, que te toca. Ah, mirá, tenés, viste que sí, es cierto, le haces. Claro, como un acto de complicidad, claro. Muy bien, muy bueno. Bien, vamos a Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Wow, ¿no? Claro. Viste, hay veces que el chisme no viene así quizás abruptamente como algo grosero o algo muy demasiado fuerte, sino que viene como algo muy disimulado, muy sí, muy, ¿cómo sería? Sutil, eso no me salía la palabra. Muy sutil, viste, que vos te enganchás sin darte cuenta que te estás enganchando en un chusmerío con un chismoso, pero son bocados suaves, ¿eh? Claro, como dicen, yo te lo digo nada más para orar, viste, y ahí viene la... Claro. Y el segundo proverbio habla un poco también de lo mismo. Por eso vamos a leerlo juntos y extraer el principio de lo que tenemos que evitar. Proverbios 26:20 que dice: Si vienes apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Muy bien. Viste qué bárbaro, estos proverbios son increíbles. El primer proverbio que leímos decimos: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas.
Y el segundo dice que sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. Básicamente el principio que tenemos que extraer de esto para evitar, ¿qué es? En realidad es un principio doble. ¿Qué tenemos que evitar acá nosotros? Decir chisme para que engancharse. Claro. Exactamente. No tenemos que echar leña al fuego, o sea, no tenemos que chusmear y tampoco tenemos que aceptar al chismoso. ¿Está bien? O sea, lo que tenemos que desechar es el chisme y el chismoso. ¿Ok? Muchas amistades se van a romper esta noche. Sí, Guillermo. Quisiera hacer un pequeño aporte exactamente al tema anterior de los pies, ¿no? O sea, una de las versiones antiguas era que porque eso vendía de cátedra o catedrático. Antes el orador por lo general estaba sentado, predicaba, y los demás estaban parados. Entonces, como el orador por lo general tiene que también habla con el cuerpo, cuando vos hablas, sí, las énfasis, en ese momento el catedrático estaba sentado y que en aquel momento también usaba sandalias, se movía en su sillón expresándose con todo lo que tenía, y en los pies era también. Aparte, claro. Sí, sí, sí. El hombre tenía que estar a la cátedra sentado. Mira, al revés que ahora, ¿no? Todos parados nosotros y vos sentados. Eso estaría fantástico. Por lo menos para mí. Es una de las tiendas. Sí. Bueno, y vamos con el último rápidamente. La otra lengua que tenemos que evitar es la lengua detractora. Detractora. O sea, ya es, esto de detractora es que es para destruir, o para arruinar, o para perturbar, o para crear contiendas, o problemas, o dificultades. Vamos a ir a buscar 4 pasajes, si ustedes me ayudan rápidamente, porque quiero terminar. Proverbios 11:9. Bueno, ¿no me quieren ayudar? Sí, Daniela, ahí todos levantan. Proverbios 17:9, Rodri. Proverbios 17:19, otro, ahí Juan. Y Proverbios 25:23, el último, César. Hoy te llevas todos los premios, César. Vamos con Proverbios 11:9. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Muy bien. De la primera expresión, ¿qué principio podemos extraer? O de lo que dice acá, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Para evitar. Muy bien. ¿Y qué más? Hay una palabrita ahí de 4 letras que daña, ¿sí? A veces esto también es muy sutil y acá nunca ha pasado. Yo nunca los vi hacer esto a ustedes, ni ustedes me han visto a mí hacer esto. Pero viste que hay veces que hay personas, por eso me gustó la palabra hipócrita, porque un hipócrita es, ustedes ya saben toda la historia de la palabra hipócrita, es alguien que no dice lo que realmente está sintiendo, no se muestra, sino que con una careta está como apuñalándote por debajo, ¿viste? Con una sonrisa quizás, pero te está apuñalando, ¿no? Entonces, con quizás una aparente motivación de decir la verdad o corregir algo, está diciéndote algo que te está destruyendo, pero te lo está diciendo de una manera que vos no te das cuenta que te está agrediendo, te está agrediendo lo que te está diciendo, pero te lo está diciendo, mira, yo te quería decir, no lo tomes a mal, es algo que yo te tenía que decir hace mucho como para que vos lo tomes en cuenta, porque yo veo, no sé, y te da ahí, ¿viste? Y vos quedás devastado después. Entonces el principio nosotros tenemos que traer acá, no manejarnos de esta manera, con una careta, ¿no? Para decir las cosas. Yo creo que la mejor forma es aplicar esta sabiduría de Dios en lo que vimos al principio, que sean palabras
para edificar, para bendecir. Y si hay algo feo que tenemos que decir, que sea también para eso. Cuando algo feo que tenemos que decir se convierte en algo dañino, cuando lo decimos con bronca, enojados, pero disfrazados de otra cosa, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Ustedes no tienen ni idea de lo que estoy hablando porque nunca lo hicieron, pero seguramente habrán escuchado de alguien que lo haya hecho, ¿sí? Que vos decís las cosas como una opinión, no, yo decía nada más, y ¡pum!, tiraste una bomba que explotó todo, salpicó a todo el mundo, ¿viste? ¿De qué manera nosotros y las formas que tenemos que comunicarnos, Dios lo está diciendo en la palabra ahora de una manera negativa, lo que no tenemos que hacer, ¿sí? Proverbios 17:9. Este es un poco conflictivo. Y si había tela para cortar, tenemos más, Guillermo, mira. El que cubre la espalda busca amistad, más el que la divulga aparta. Muy bien. No, porque acá tendríamos que decir, ¿qué falta, no? ¿Hasta qué punto nos convertimos en cómplices? ¿Hasta qué punto no? ¿Cuándo hay que divulgarlo y cuándo no? Porque hay, ¿viste? Pero acá, tomémoslo entendiendo todos de qué estamos hablando, ¿sí? Pero dice, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. De repente pasa algo, ¿viste? Con alguien, con un amigo, y vos escuchaste algo que pasó, que hizo, y ya lo andás divulgando por todos lados sin haber estado con él, sin haber hablado, sin haberte acercado para ver qué te pasó, hermano. ¿Es verdad esto que dijeron de vos? ¿Es verdad esto que dicen que te pasó? ¿Viste? No. Les vuelvo a repetir, no sé si acá ha pasado eso, pero de repente nos enteramos, ¿viste? Ahora de Facebook, como estuvimos diciendo hoy, comunica todo, ¿viste? Y hacemos conjeturas, suposiciones, y a veces nos manejamos con suposiciones, con medias verdades, pero no tenemos en claro qué pasó y ya lo empezamos a defenestrar y perdimos al amigo, ¿viste? Porque dice, ¿vos dijiste eso de mí? Si no era verdad. Por eso lo mejor que podemos hacer no es cubrir la falta para ser cómplices de un pecado, sino es cubrir al amigo, al hermano. ¿Y cubrirlo de qué manera? Acercándonos y preguntando, che, ¿cómo es esto? ¿Te pasó o no te pasó? Porque de repente lo podemos ayudar para que pueda salir de la situación en la cual cayó. Porque ahí habla una falta. ¿Quién de nosotros no cometió una falta y necesitó que alguien de alguna manera lo cubriera? No cubrirlo para decir, seguir pecando, ¿no? Sí, Nacho. Pensaba un poco en lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Que bien lo dice la palabra, que el amor cubre multitud de faltas, ¿no? Y Él nos llamó amigos a nosotros también cuando creímos. Entonces, como ese tipo de amistad que viene conllevada de la corrección y del arrepentimiento de la otra persona, pero no de la exposición pública para matar a la persona que está faltando, claro, que está fallando, ¿no? Entonces, ese perdón y ese amor también que el Señor nos enseña. Amén, muy bueno, sí, exacto. Bueno, y Proverbios 17-19. El que ama la disputa, ama la transgresión. El que abre demasiado la puerta, está su ruina. ¿Alguno tiene la nueva versión internacional? Sandra se ríe porque ya sabe que dice al final, ¿no? Al que le gusta pecar, le gusta pelear. Y al que abre mucho la boca, busca que se la rompa. Bueno. Parece increíble que haya personas que les guste los problemas, ¿no? O que les guste pelear o que siempre... Pero vieron, hay personas así, que les gusta siempre estar en conflicto, siempre en problemas, como que si no tienen un problema, como que se aburren, ¿no? Entonces dicen, algo tengo que hacer para que esto cambie, entonces generan un problema, una disputa, una controversia, una discusión de la nada, ¿sí? Son inventores de males, como dice la palabra. Pero el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina, o me quedo con la nueva versión internacional, el que abre demasiado la boca busca que se la rompan. ¿Qué principios traemos ahí para evitar? Exactamente.
No hablar de más y no, si nos gusta esto, renunciar a que nos guste siempre tener problemas, siempre discusiones, porque nos encanta ganar las discusiones, ¿no? Rechazar todo eso. Y por último, Proverbios 25, 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Muy bien. Hay otras versiones que lo dicen de manera diferente para que entendamos, a ver si nos ayudan con la nueva versión internacional, la NTV. ¿Qué dice? Proverbios 25, 23. A ver, ¿cómo, Sandra? Léelo. No, con el viento del norte vienen las lluvias y con las lenguas vienen las malas caras. ¿Con las lenguas? Viperinas. Acá está la NTV. No sé qué es viperina. La lengua de la víbora. Doble lengua, claro. Interesante, ¿eh? ¿Y Maru, cómo dice ahí? Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Claro, porque ahí habla de la cara enojada, ¿no? Esta decía malas caras. Y acá decía el rostro airado, ¿no? Y habla de la lengua detractora. Esto es todo para evitar. Las dos clases de lengua que tenemos que evitar es la lengua perversa y la lengua detractora. ¿Se entendió? La lengua detractora es la que busca problemas, conflictos, siempre está hablando mal, criticando, chusmeando, descalificando, mintiendo, engañando, con tal de generar problemas. Y la lengua perversa está siempre llena de motivos para hablar justamente perversidades. También chusmerío y cosas que no son del agrado de Dios. A modo de conclusión y para terminar, quiero leer Proverbios 10, 19 al 21, que dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo, y esto es lo que yo quiero recordar, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Pero si hubiera algo que yo quisiera remarcar, sería lo que dice allá arriba, ¿no? Los labios del justo apacientan a muchos. Y nosotros, déjalo ahí el texto, nosotros, hermanos, hemos sido justificados por la fe en la sangre y en el sacrificio de Jesucristo. Nos hemos convertido en justos para Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Fuimos justificados, declarados justos. Por lo tanto, tenemos este desafío, que nuestros labios apacienten a muchos. Este apacentar es de donde sale la palabra también paciente, que es una persona que está enferma o que está dolida, con dolencias, con algún problema. Nuestra tarea, hermanos, es con nuestra boca apacentar a las personas, bendecir, edificar, contribuir. Por supuesto que no es siempre decir cosas lindas. Apacentar a veces es decir lo que está mal. ¿Pero para qué? ¿Para hacerle mal? ¿Para hacerle daño? No, justamente todo lo contrario. Ni siquiera es para hacer justicia, sino es para edificar, bendecir, hacer lo que hizo el Señor con nosotros. Los mismos discípulos dijeron de Jesús: ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que la gente no huya de nosotros por lo que decimos o cómo lo decimos. Que la gente no huya de nosotros por lo que decimos y cómo lo decimos, sino que la gente realmente nos busque porque tenemos palabra de vida. Porque ese ministerio que tuvo Jesús de la palabra de vida fue transmitido a nosotros. Por eso es Dios clamando a través nuestro, con nuestra boca, es clamando al mundo: reconcíliense con Dios. Amén, hermanos. Yo los desafío en el nombre de Jesús a que ya no controle tu vida las palabras o la lengua que hablamos recién, la lengua perversa y detractora, sino que lo que controle tu vida sea justamente la lengua
que tiene control y la lengua bondadosa. Sí, Guillermo. Siguiendo la reflexión de que qué bueno que es tratar, ¿no? Y qué buenos resultados va a tratar de que no se ponga el sol sobre el enojo y sobre las disputas y los problemas sin resolver. Tratar de hacer un esfuerzo en el encuentro de diálogos, a pesar de que sea un conflicto, tratar de resolverlo rápido, no dejar que pase el tiempo y dar lugar después a los derechos, a temerir este tipo de Claro. cosas. Si uno resuelve rápido la situación, Sí, quedó ahí, sí. se pone enseguida y el corazón queda contento, ¿no? Sí, exacto, sí. Amén. Eso me ha dado muchos resultados. Amén. Bueno, hermanos, tenemos este desafío delante de Dios, así que vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Y si de alguna manera el domingo hablábamos de qué controla tu vida, la sabiduría espiritual o la sabiduría emocional. La sabiduría espiritual es esta, en la práctica. Amén. No ya en un pensamiento, una idea o un concepto. La sabiduría espiritual. Esto es la aplicación práctica de esa sabiduría que Dios nos da. Amén. Oremos al Señor. Cerrá tus ojos ahí donde estás y de alguna manera yo te pido que mires tu corazón y escuches tus palabras que has estado hablando en este último tiempo, de quién has estado hablando, de qué manera lo has hecho. Y si hay algo que a Dios no le agrada en lo que hay en tu corazón y en la forma como has expresado tus palabras, o si hubo alguna intencionalidad de la que vimos para causar mal o causar malestar, o si tus palabras sin darte cuenta produjeron eso, yo te pido que ores ahora y le pidas al Señor también que tenga misericordia y nos perdone y nos lave y nos limpie, que purifique nuestras palabras, que nos transforme en la manera y en la forma en que nosotros nos comunicamos, porque en todo lo tenemos que reflejar a Él. Y ahí hablaba de la palabra amable que quita la ira y de la palabra áspera que produce enojo. Hablaba también de que muchas veces tenemos que callar y tenemos que esperar el momento, el tiempo oportuno. Qué hermosa es esa palabra, en el tiempo oportuno, aunque sea dura, aunque sea fea, aunque sean cosas difíciles, pero es el tiempo oportuno. Enséñanos, Señor, a vivir. Enséñanos a hablar. Enséñanos a relacionarnos de la manera que vos querés. Porque entendemos lo que dijimos al principio. Si en nuestras relaciones no hablamos o no nos comunicamos con tu sabiduría, estamos, Señor, haciéndolo en contra tuya. Por eso no queremos hacer nada, Señor, en contra de tu voluntad, en contra de tu sabiduría. Por eso rogamos que en tu misericordia, Señor, laves y limpies nuestros corazones, porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Limpia nuestros corazones, nuestras conciencias, para que todo lo que salga de nuestra boca, Señor, sea un instrumento para tu gloria. Y cumpla, Señor, esto que nos quedó como desafío al final. Que con nuestras palabras podamos, Señor, apacentar a muchos. Que podamos traer sanidad, restauración, liberación, transformación, cambio, arrepentimiento, reconciliación a aquellos, Señor, que están perdidos, a aquellos que están heridos, a aquellos que están enfermos, Señor. Enséñanos cuán poderoso es el hecho de hablar tus palabras, porque son vida y son paz, son libertad. Porque a través de nuestras palabras muchos conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Señor, enséñanos en esta noche
Enséñanos y muéstranos cuánto poder tienen las palabras en nuestra boca como tus hijos. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta noche. Si hay algo para lo cual, Señor, pusiste nuestras bocas y nos diste el habla, es para alabarte, es para adorarte, es para hablar cuán grandes y maravillosas son tus obras. Es para manifestar con nuestra boca el gozo, la alegría que nos produce el saber de que vos nos salvaste. Por eso en esta noche, Señor, queremos honrarte a ti con nuestras palabras, con nuestra boca. Queremos decirte, Señor, que te amamos, que te adoramos, Señor, que te glorificamos. Queremos decirte con nuestra boca, Señor, que queremos convertirnos en el reflejo tuyo en todas las cosas y más aún en nuestras palabras. Señor, transfórmanos y transforma nuestra forma de hablar y de comunicarnos con los demás, para que en todas nuestras relaciones, Señor, siempre nuestras palabras sean tus palabras y sean dichas con tu sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pido, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Gracias, Señor.